En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. All right, well, good evening. Buenas tardes. First, as we begin tonight, Mientras empezamos esta noche, I just want to say thank you for being here. solo les quiero decir gracias por estar aquí. This is a wonderful group of people on a Friday night, Es un buen grupo de personas para un viernes en la noche. and as far as I'm concerned, Y en cuanto me pertenece a mí, we have had a great crowd each night this week. yo pienso que cada noche hemos tenido un buen grupo de personas. And I want to tell you how grateful I am Y les quiero decir que estoy muy agradecido personalmente for your willingness to be here por su disposición de estar aquí presente and to sacrifice your time. y de sacrificar su tiempo. And it's been our prayer Y ha sido nuestra oración that you feel like this time has been worthwhile. que cada uno siente que ha valido la pena venir para esta conferencia. So tonight is our last night together, Esta es nuestra última noche juntos and we're going to sort of take a different look at things tonight. y vamos a ver cosas de una perspectiva un poco diferente esta noche. Our theme for the week has been worldview. Nuestro tema esta semana ha sido cosmovisiones. Remember that our worldview are the lenses that we look at the world. Y acuérdense que nuestra cosmovisión es el par de lentes que usamos para ver a nuestro mundo. Everyone has a worldview, Y cada persona tiene una cosmovisión. and when we look at the world, Y cuando nosotros vemos al mundo, when we look at the events in the world, cuando vemos los eventos del mundo, when we look at the events in our own lives, cuando vemos los eventos en nuestras propias vidas, we come up with explanations for why things are. sacamos explicaciones explicando por qué son las cosas así. And our worldview Y nuestra cosmovisión shapes those explanations. forma las explicaciones que nosotros damos a esas preguntas. Our challenge as Christians Nuestro desafío como cristianos is to allow the Bible to shape our worldview. es permitir que la Biblia forme nuestra cosmovisión. That's very difficult to do. Y es muy difícil hacerlo. Almost all the time, Casi siempre the world is trying to shape how we think. el mundo está intentando formar nuestra forma de pensar. And if we are not proactive Y si nosotros no somos proactivos in shaping a biblical worldview, en tener una cosmovisión bíblica, instead we will be shaped by the world. nosotros dejaremos que el mundo nos moldee. Just because you're a Christian Solo porque eres cristiano doesn't mean you have a biblical worldview. no quiere decir que automáticamente tienes una cosmovisión bíblica. And there are many Christians today Y hay muchos cristianos hoy en día who don't have one. que no tienen una cosmovisión bíblica. But when you're looking for peace Pero cuando buscas paz and contentment y contentamiento and satisfaction in life, y satisfacción en la vida, that is directly related to eso está relacionado directamente how we look at the world through the scriptures. a la forma en que nosotros vemos al mundo por medio de las escrituras. Remember that a worldview Recuerda que nuestra cosmovisión tries to answer the big questions of life. intenta siempre contestar las grandes preguntas de la vida. And a Christian worldview Y una cosmovisión cristiana is the only worldview es la única cosmovisión that offers good answers que tiene buenas respuestas, that make sense with the world. que tienen sentido y tienen sentido con la realidad de lo que vemos en el mundo. So it's important for you and me Así que es importante para ti y para mí to be able to recognize different worldviews poder reconocer diferentes tipos de cosmovisiones so that we know how para que nosotros sepamos cómo to talk to people, hablar con las personas, to relate to people, relacionarnos con las personas and to reach them with the gospel of Christ. y alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Now, the world that we live in El mundo en que vivimos is often described as secular. se describe muchas veces como secular. Most of the people in the world La mayoría de las personas en el mundo are very suspicious of religion. son muy desconfiados de la religión, And especially Christianity. especialmente del cristianismo. What the world really wants Lo que el mundo realmente quiere is for religious people to be quiet. es que las personas religiosas se callen. And more importantly, Y más importante que eso, they want us to keep our beliefs to ourselves. quieren que mantengamos en privado a nuestras creencias. There's a great illustration in China. Hay una ilustración perfecta en China.
You know that China is a communist country. Ustedes saben que China es un país comunista, So they exercise great control over their people. así que el gobierno tiene mucho control sobre su gente. What they tell their people Y lo que ellos le dicen a sus ciudadanos is that you can go to church es que pueden asistir a la iglesia and you can worship the way you want to worship. y adorar como tú quieres. You got that? That's short. I said this, he said that. That's good. No. But when you leave the church, Pero cuando sales de la iglesia, you leave your religion at the church. tienes que dejar tu religión en la iglesia. And they do not allow you Y no estás permitido to bring your religion salir de la iglesia and your convictions con tus convicciones into the public square. o con tu religión a un lugar público. So people in the secular world Así que las personas que viven en un mundo secular treat religion with skepticism. tratan con escepticismo a la religión. Most of the time, Y la mayoría del tiempo they are not sure what to think about religion. no saben qué pensar de la religión. Many times, Muchas veces they become scared of what they do not know. se asustan o se intimidan por lo que no conocen. And sadly, Y tristemente, oftentimes Christians muchas veces los cristianos have not represented the church well. no han representado bien a la iglesia. And the result from all of that El resultado de todo eso is that when the world looks at churches, es que cuando el mundo ve a las iglesias and Christians specifically, y a cristianos individuales, they are not really sure what to think. no saben qué pensar. So the overall result Así que el resultado general is that the world tells us es que el mundo nos dice to keep your faith private. que mantengamos en privacidad nuestra fe. Now, last night we talked about 4 different worldviews. Anoche hablamos de 4 clases de cosmovisiones. The major worldview today Una de las cosmovisiones más comunes hoy en día is referred to as postmodernism. se conoce como el posmodernismo. And this idea Y la idea of keeping your faith private de mantener privada tu fe fits very nicely with postmodernism. se acopla muy bien con el posmodernismo. Remember, postmodernism Recuerden que el posmodernismo says there is no such thing as truth. dice que no existe la verdad absoluta. So what they tell people with religious beliefs Así que le dicen a las personas que tienen convicciones religiosas, is what is true for you mira, lo que es verdad para ti may not be true for me, probablemente no es verdad para mí, so it's best if you just keep that to yourself. así que es mejor que lo mantengas en privado. So when the world looks at Christians tonight, Así que cuando el mundo ve a los cristianos hoy, it tells us that your faith el mundo nos dice que nuestra fe is personal es personal and it should be kept private. y debe ser privada. Let me give you an illustration from the United States. Les voy a dar una ilustración de los Estados Unidos. In our court system, Nuestro sistema judicial, we are seeing several cases estamos viendo casos that is very disturbing for Christians. que presentan problemas para los cristianos. In many businesses, En muchos negocios, Christians are being forced los cristianos están siendo forzados to do things that go against what they believe. a hacer cosas que van en contra de lo que ellos creen. There is a very important case in our Supreme Court Hay un caso muy importante ahorita en el Corte Supremo that involves a baker, que involucra a un panadero. and he makes cakes for weddings, Él hace pasteles para bodas and they refer to him as a cake artist. y le llaman un artista de pasteles. For many, many years, he's owned a business Por muchos años ha tenido un negocio in the state of Colorado. y vive en el estado de Colorado. But about 2 years ago, Pero hace 2 años, a homosexual couple came to his bakery, una pareja homosexual vino a su lugar de negocio and they asked him, y le pidieron, "Would you make us a cake for our wedding?" ¿puedes hacernos un pastel para nuestra boda? This baker Y este hombre is a very serious Christian. es un cristiano muy devoto And over the years, y a lo largo de los años, he has refused to do many cakes. él ha rehusado hacer
muchos diferentes pasteles for anything that would be questionable with his faith. por cualquier cosa que sería que iría en contra de su fe. So, for example, Por ejemplo, when a group came to him one time vino un grupo una vez y le pidió algo. and asked him to make a cake for a Halloween celebration. Querían que hiciera un pastel para Halloween. And he said no. Y él dijo, no lo voy a hacer. He did not want to be involved with that because of his faith. No quería involucrarse en eso por su fe. So this was not something new for him. No era algo nuevo para él. And when this homosexual couple asked him, Pero cuando esa pareja homosexual le pidió, he said, I cannot do that él dijo, no, yo no puedo hacer eso based on what I believe. basado en mi fe, en mis creencias. Well, it was only a few weeks Solo pasaron algunas semanas when the state of Colorado y el estado de Colorado required him le dijo que tenía to either make that cake que hacer el pastel or to cost him his business. o le iban a quitar su negocio. Since that time, Desde entonces over half of his business has been lost. ha perdido la mitad de su negocio. And now it is before the Supreme Court, Y ahora el caso está delante del Corte Supremo and they will determine whether or not he has the freedom to reject to do that. y ellos van a decidir si él tiene la libertad de rehusar hacer pasteles basado en su fe. So what is the state telling this baker? ¿Qué le está diciendo a ese señor el Estado? You can be a Christian, Puede ser un cristiano, but that is a personal matter, pero eso es personal. and you have to keep that out of your business. Y no puedes dejar que tu fe se involucre en tu negocio. And that is a very dangerous place Y es algo muy peligroso for a country to go. para que una nación decida algo así. So the world says Así que el mundo dice that your faith is personal and que private. tu fe es personal y es privado. But what does our Bible say? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Let's look at a verse in Acts chapter 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2. You are probably familiar with this chapter. Probablemente conocen este capítulo. This is Peter's message at Pentecost. El capítulo 2 de Hechos contiene el mensaje de Pedro en Pentecostés. At that time in the city of Jerusalem, En ese tiempo, en la ciudad de Jerusalén, there would have been thousands of people habían miles de personas who had come to celebrate this festival. que habían venido para celebrar la Pascua. At the time of Acts 2, No, perdón, no la Pascua, el Pentecostés. En Hechos 2, in the previous weeks, en las semanas anteriores, Jesus had been crucified. Cristo había sido crucificado. There had been rumors about his resurrection, Se habían escuchado rumores de su resurrección and Jesus had ascended back into heaven. y Cristo había ascendido otra vez al cielo. Toward the end of the message, Para el final del mensaje, Peter makes a very bold statement. Pedro dice algo muy Important. importante. So look at verse 36, En el versículo 36 and let's read what he says. dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Now, you have to think about that day. Tienes que pensar de lo que estaba pasando ese día You have to consider the context of what he was saying y considerar el contexto de lo que estaba diciendo and what he was saying. y también el mensaje que estaba dando. This was not a statement made in a small gathering of believers. No fue algo que dijo en una comunidad pequeña de creyentes. Because we find out in a few verses Encontramos después de algunos versículos that at the end of his message, que al final de su mensaje, over 3,000 people are saved. más de 3,000 personas reciben a Cristo. So this is a statement that Peter is making Así que es algo que él está diciendo before thousands of people. delante de miles de personas. The statement he was making Y lo que él está diciendo was a public statement, fue algo público. and it was made by not just Peter, Y no solamente lo dijo Pedro, but by all of these early believers. sino también fue el mismo mensaje que dieron todos los creyentes primitivos. And it was accepted as truth with those people. Y para esas personas se aceptó como verdad. What we have to remember
Lo que tenemos que recordar is that Christianity is based on a set of events. es que el cristianismo está basado en una serie de eventos, But these events were public. pero cada evento fue público. The events of Jesus' life Los eventos de la vida de Cristo did not take place privately. no fueron eventos privados, They did not take place secretly. no fueron eventos secretos. His life, Su vida, his death, su muerte, his su resurrection resurrección were very, very public. fueron eventos muy, muy públicos. You may want to write down 1 Corinthians 15. Tal vez quieras apuntar el capítulo de 1 Corintios 15. In verses 4 through 6, En los versículos del 4 al 6, Paul says that Jesus was seen Pablo dice que Cristo fue visto by over 500 witnesses at one time. por más de 500 testigos en una sola ocasión. So these events Así que los eventos happened publicly fueron públicos and they could not be disputed. y no podían negarse. Now compare that Ahora comparemos esto with the majority of other world religions. con la mayoría de otras religiones mundiales. Almost every other religion Casi cada otra religión was privately revealed se reveló en privado to one person. a solamente una persona. So think of Islam. Por ejemplo, el Islam. They believe that the angel Gabriel Los musulmanes creen que el ángel Gabriel appeared to Muhammad le apareció a Mohammed privately. en privado. No one else saw that. Nadie más lo vio. We just have to take Muhammad's words. Solo tenemos que creer lo que dijo Mohammed. And Gabriel gave him Y Gabriel le dio a series of divine messages. una serie de mensajes divinos. If you think of Mormons, Si creen o si piensan del mormonismo, they believe that an angel los mormones creen que un ángel appeared to a man named Joseph Smith le apareció a un hombre llamado José Smith and showed him a book y le mostró un libro and a set of golden plates. y unos platos dorados, But again, pero otra vez, all this happened very privately. todo eso sucedió en privado. When you think of the religion of Buddhism, Cuando piensan de la religión del budismo, it was founded by one man. se fundó por un hombre. So in all of these religions, Entonces, en cada una de esas religiones, they are privately revealed. cada una fue revelada en privado There is no proof y no hay ninguna evidencia to whether or not these events were true or not. para decirnos si los eventos realmente pasaron o no. And the world is expected Y el mundo espera to take what they say o esperan que el mundo crea lo que ellos dicen as absolute truth. como si fuera verdad absoluta. But that's where Christianity is different. Pero en eso encontramos la diferencia entre esas religiones y el cristianismo. Christianity happened El cristianismo pasó in front of the entire world at that time. enfrente de todo el mundo. When Peter preached this message Cuando Pedro predicó este mensaje in front of thousands of people, frente a miles de personas, many people could have stood up muchos de ellos podrían haberse levantado and say, y dicho, this is not true. eso no es verdad, Here's the proof. tenemos evidencia. But nobody did. Pero nadie lo hizo. Because in this context, Porque en ese contexto, Peter made public statements Pedro hizo declaraciones públicas that were truth statements diciendo que eran declaraciones verdaderas that could not be disputed. y nadie pudo negar que eran verdades. And these statements were true to Peter personally, Y estas declaraciones eran verdad tanto personalmente para Pedro but they were true como también whether anyone believed it or not. no importando si una persona lo creía o no, eran declaraciones verdaderas en sí. Because these events happened publicly, Y porque esos eventos sucedieron públicamente, they are not based on anyone's acceptance. no se basan en la fe de ninguna persona. They are true Son verdades whether you accept them or not. si crees en ellos o no. Remember what we said about truth earlier this week. ¿Recuerdan lo que nosotros dijimos de la verdad esta semana?
Truth does not care about your feelings. A la verdad no le importa cuáles sean tus emociones. It does not matter if you believe it or not. No importa si lo crees o no. Truth is truth. La verdad es verdad. You have probably talked to someone before Probablemente has hablado con alguien antes about something that you absolutely knew was true. acerca de algo que tú sabías sin duda que era verdad. And they looked at you Y ellos te vieron and they listened y te escucharon and then they say, y te dijeron, I don't believe that. yo no lo creo. And you know what you think? ¿Y qué pensaron? Doesn't matter if you believe it. No importa si me crees. Truth is truth. La verdad es verdad. And that is what Peter is saying in Acts chapter 2. Y eso está diciendo Pedro aquí en Hechos capítulo 2. Here is what we have to remember from this text. Eso es lo que tenemos que recordar de este texto. If we are going to make a difference in this world, Si nosotros vamos a hacer una diferencia en el mundo, we have to stand for truth. tenemos que defender la verdad. And we have to be willing to take a stand Y tenemos que estar dispuestos a defenderla publicly and públicamente in front of the world. y enfrente del mundo. Look at 1 Timothy chapter 3. Veamos a 1 Timoteo capítulo 3. There's a wonderful little verse, Es un versículo maravilloso. 1 Timothy 3 and 15. 1 Timoteo 3, versículo 15. And this statement is written by Paul. Es una declaración que escribió Pablo. It's written to Timothy, Se lo escribió a Timoteo, who was a young pastor quien fue un pastor joven and who was providing leadership to a local church. y estaba proveyendo liderazgo para una iglesia local. And at the end of the verse, Y al final del versículo he gives a description of what the church is about. le da una descripción a Timoteo de lo que se trata la iglesia. So let's read that verse together. Así que leamos juntos 1 Timoteo 3, 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. That last phrase is so important. La última frase es tan importante. Paul is saying that the church Pablo dice que la iglesia is the pillar es la columna and the ground of the y truth. baluarte de la verdad. One of the most important responsibilities of the church Una de las responsabilidades más importantes de la iglesia is to protect the truth es proteger la verdad and to represent the y truth, representar la verdad, to be the voice of truth ser la voz de verdad in a world that is full of lies. en un mundo lleno de mentiras. That takes a lot of work, Ahora, eso es mucho trabajo and it depends on the church, y depende de la iglesia, but it doesn't necessarily only depend upon the pastor. pero no quiere decir que solamente depende del pastor de la iglesia. Obviously, the pastor and the teachers Obviamente el pastor, los maestros have to teach the truth, tienen que enseñar la verdad, but you think we do not get together every day. pero no nos juntamos todos los días. And the world Y el mundo is preaching to us nos está predicando and preaching to everyone y else está predicando a todos los demás también 7 days a week. 7 días de cada semana. So it is our responsibility as Christians, Así que es nuestra responsabilidad como cristianos, when we walk out this door, cuando salimos de esta puerta, to represent the truth representar la verdad everywhere that we go. donde quiera que vayamos. So even though Paul was writing to Timothy, Así que aunque Pablo aquí está escribiendo a Timoteo, and Timothy was the pastor, y Timoteo fue el pastor, it is all of our responsibility es la responsabilidad de cada uno de nosotros to represent the truth representar la verdad everywhere that we go. donde quiera que vayamos. So here's what I want us to do tonight. Así que quiero que hagamos lo siguiente esta noche. I want us to look in the Gospels Quiero que veamos en los evangelios at the last 5 events of Jesus' life. a los últimos 5 eventos de la vida de Jesucristo. We're going to look at the triumphal entry. Vamos a ver su entrada gloriosa, We're going to look at the Last Supper, vamos a ver la última cena, the crucifixion, la crucifixión, the resurrection, la resurrección and the ascension. y su ascensión. These events are essential to what we believe. Cada uno de esos eventos son esenciales para nuestra fe. But each of these events Y cada uno make a specific statement to the world hacen una declaración específica para el mundo.
that contradicts what the world is saying. que contradice lo que nos está enseñando el mundo. So I think this will be a blessing to you tonight. Así que creo que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros esta noche. Let's begin in John chapter 12. Y vamos a empezar en Juan capítulo 12. And here is the account of the triumphal entry. Aquí en Juan 12 tenemos, tenemos la historia de la entrada triunfal en Jerusalén. Let's read verses 12 through 17, Y vamos a leer los versículos del 12 al 17 and then we will talk about the bigger picture. y vamos a ver el cuadro más grande después de leerlo. Juan 12 del 12 al 17 dice así: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Now what's interesting in verse 17 Lo que es interesante aquí en el versículo 17 is John makes the same point Peter was making in Acts 2. es que Juan hace la misma declaración que Pedro hizo en Hechos capítulo 2. There's a little phrase in verse 17 Hay una frase pequeña en el versículo 17 that talks about how this was a testimony, a public record. que dice que ese fue un testimonio o un récord público. So the idea that John was just inserting in this story Así que la idea de que Juan estaba injertando aquí en la historia was that this was an actual event, fue que este evento fue un evento real, that there were witnesses to this event, que habían testigos que lo vieron and it really happened. y que en realidad sucedió. When you study the Gospel of John, Cuando estudias el Evangelio de Juan, we see that John was very deliberate podemos ver que Juan fue muy deliberado in how he presented and organized the gospel. en su forma de presentar y de organizar su Evangelio. The first half of the book of John, La primera mitad del libro de Juan, he describes 7 miracles of Jesus, él describe 7 milagros de Jesús and he records 7 sermons of Jesus. y él también nos da 7 sermones de Jesús. And in that time period, Y en ese periodo de tiempo, John covers about 3 years of Jesus' earthly ministry. Juan nos cuenta de aproximadamente 3 años del ministerio de Jesús. But the second half of the Gospel of John Pero en la segunda mitad del Evangelio de Juan, focuses on just 1 week in Jesus' life. se enfoca solamente en una semana de la vida de Cristo. So John really slows down Así que empieza a hablar mucho más lento en la segunda mitad so that he can give us specific details para darnos todos los detalles específicos that he is sure that we are to receive. que Él quiere que nosotros recibemos. There's one event in the Gospel of John Hay un evento en el Evangelio de Juan that sort of turns the attention of Jesus. que le agarra la atención a Jesús. And that event happens in John chapter 11. Y ese evento sucede en Juan capítulo 11. And that was the resurrection of his friend Lazarus. Y fue la resurrección de su amigo Lázaro. If you go back and you read the first part of John, Si regresas para leer la primera parte de Juan, almost every time Jesus would heal someone, casi cada vez que Jesús sanaba a alguien, Jesus would heal them, Jesús los sanaba and then he would always say something that was very confusing, at least to me. y luego les decía algo que para mí siempre me confundió. He would heal them, Los sanaba and then he would say, y luego les decía, "Don't tell anybody." no le digas a nadie. Can you imagine that? ¿Puedes imaginar eso? Can you imagine if you were blind ¿Puedes imaginar si fueras ciego and now you can see? y ahora puedes ver? How do you not tell anyone? ¿Cómo no le dices a nadie? You can't hide that. No puedes esconderlo. If you were lame Si fueras cojo and now you can walk, y ahora puedes caminar, people will notice. las personas van a darse cuenta. But Jesus is always saying, Pero Cristo siempre dice, be very careful. o ten cuidado,
Don't tell anyone. no se lo digas a nadie. And then he would say something like this. Y luego dice algo parecido a esto. He would say, my time is not yet come. Dijo, no ha llegado mi tiempo aún. But the resurrection of Lazarus, Pero en la resurrección de Lázaro, when you go back and you read it, cuando lees la historia, you find that that was a very public event. ves que fue un evento muy público. Most of the people in the area La mayoría de las personas en esa área were witnesses to it, fueron testigos del evento, or they saw Lazarus alive again. vieron a Lázaro resucitado, And what that did for Jesus y lo que hizo para Jesús was immediately fue inmediatamente there was a large group of people willing to follow Jesus. atraer a una multitud de personas que estaban dispuestos ahora a seguirle a Jesús. And if you think about that, Y si lo piensan, that makes absolute sense. eso tiene sentido. If you have a friend Si tienes un amigo that you know died y sabes que él murió and now is alive again, y sabes que resucitó, you're going to follow that guy. vas a seguirle a esa persona. You're going to want to see what else Jesus may do. Vas a querer ver qué más va a hacer ese Jesús. So John, as he puts the gospel together, Así que mientras Juan está escribiendo su evangelio, positions the resurrection of Lazarus él pone en su lugar la resurrección de Lázaro as the public event como el evento público that sets up the triumphal entry. que precede la entrada triunfal a Jerusalén. We also see a shift with the Pharisees. Vemos también un cambio entre los fariseos. Up until Lazarus' resurrection, Hasta la resurrección de Lázaro, Jesus was just sort of a bother to the Pharisees. Jesús fue como una molestia para los fariseos. They didn't really like him, No les caía bien, but he was more of just a problem. pero fue más bien un problema. But after the resurrection of Lazarus, Hasta después de la resurrección de Lázaro, the attitude of the Pharisees shifted. cuando la actitud de los fariseos de repente cambió. And now the Pharisees Y ahora los fariseos said that Jesus has to die. dijeron, ese Jesús tiene que morir. Now, there's another historical context, Ahora, hay otro contexto histórico and it's important that we understand this que es importante que lo entendamos. because history tells us something about these people. Porque la historia nos dice algo acerca de esas personas. History tells us this wasn't the first triumphal entry to ever happen in Jerusalem. La historia nos dice que esa entrada triunfal de Jesús no fue la primera entrada triunfal a Jerusalén entre los judíos. 150 years before this event, 150 años antes de este evento, there was a Jewish leader, había un líder judío and his name was Judas Maccabees. llamado Judas Macabeo. And when he entered in Jerusalem, Cuando él entró a Jerusalén, he received the same treatment Jesus did. recibió la misma recepción que Cristo. Judas was a military leader, Judas fue un líder militar and he had sort of defeated or subdued the Romans. y él había derrotado a los romanos, And history tells us y la historia nos dice that he rode into Jerusalem que él entró a Jerusalén on a donkey en un asno and he reestablished Jewish worship in the temple. y restableció el culto judío dentro del templo. Those Jews at that time Y los judíos de ese entonces thought that Judas Maccabees pensaron que Judas Macabeo was going to finally conquer the Romans. iba a ponerle fin a los romanos. But after a little time, Pero después de un poco de tiempo, the Romans came back stronger los romanos regresaron con más fuerza and Judas Maccabees disappeared. y Judas Macabeo desapareció. Now, in this part of the Bible, Ahora, en esa parte de la Biblia, the Jews had seen Jesus raise Lazarus, los judíos habían visto que Jesús levantara a Lázaro and now he is riding into Jerusalem y on a ahora donkey. él está entrando a Jerusalén sobre un asno And once again, y otra vez they think, ellos piensan, here comes someone to wipe out the Romans. oh, aquí viene alguien que va a derrotar a los romanos. The problem with this text El problema con ese texto is that in John 12, es que en Juan 12 they are singing praises to Jesus, ellos están cantando alabanzas a Jesús, but just 6 days later, pero 6 días después the same crowd of people la misma multitud de personas was yelling for him to be crucified. estaba clamando que le crucificaran.
Now, with all of that history Ahora, con esta historia and all of that scripture, y toda la escritura que hemos leído, let's just put that aside for a moment vamos a poner eso a un lado and talk about something in our day today. y hablar de algo que está pasando en nuestro mundo hoy en día. And then we will come back and put them together. Y regresaremos para juntar las dos cosas. There is a trend in our world today, Hay una moda en nuestro mundo hoy, and I'm pretty sure it's a trend everywhere, y yo creo que es común en todos lugares, and we have a name for it. y le hemos puesto un nombre. It deals specifically with the young people today. Trata específicamente con los jóvenes, The trend we call y esa moda le hemos llamado is perpetual adolescence. la adolescencia perpetua. What is adolescence? ¿Qué es la adolescencia? Adolescence is a description of an age, La adolescencia es una descripción de una edad, and it's specifically the age of young people. y específicamente es la edad de los jóvenes. It usually begins about 12 or 13 years old. Típicamente empieza a los 12, 13 años. What's interesting Lo interesante is that as technology begins to advance, es que mientras va avanzando la tecnología, and more we are exposed to everything in the world, mientras más y más nos exponemos a las cosas alrededor del mundo, that age of 12 or 13 esa edad de 12, 13 años oftentimes gets younger and younger, va bajando y bajando y bajando. because young people Porque jóvenes are learning more things están aprendiendo más cosas and are exposed to more y things se les está exponiendo más cosas at a much earlier age than has been in the a una past. edad más y más temprana que jamás antes en el pasado. Do they use the word like teenagers? Or is it just Jóvenes. that's the same type thing? Same thing. Okay, all right. I just want to make sure our words are good. Estaba aclarando una palabra en inglés. Sí. En inglés hay dos diferentes palabras para jóvenes. Yeah. So in Spanish, you use the word jóvenes. En español usamos la palabra jóvenes. In English, we describe the word as teenagers. En inglés tenemos una palabra que se llama teenagers, que se llama edad de los dieces. Now, what's interesting Lo que es interesante is this idea of teenagers es que la idea de la edad de los dieces, o jóvenes en español, is actually a new idea. de hecho es una edad nueva, o una idea, perdón, nueva. This idea did not exist Esa idea no existía before about the 1940s. antes de los aproximadamente 1940s. In the United States, En los Estados Unidos, the word teenager la palabra teenager, was joven, first used in 1944. por primera vez se usó en 1944. It was used in a national magazine. Se usó en una revista nacional. Before this time, Antes de ese entonces, you were either a child te considerabas o un niño or you were an adult. o un adulto. But there was not this middle section No había una edad en medio that we refer to as teenagers. que nosotros ahora conocemos como la edad de los jóvenes o la juventud. Let me tell you about the United States. Les voy a decir algo de los Estados Unidos. Up until about the 1940s, Hasta los 1940, a child would go to school, un niño iba a la escuela and then usually after the 6th or 7th grade, y después del sexto grado o primer año de secundaria, about 12 or 13 years old, aproximadamente a los 12 o 13 años, they would have to go to work, ellos empezaban a trabajar. and they would have to help support the family. Tenían que apoyar a la familia. It's very interesting Es muy interesante when you study the Jewish faith, cuando estudias la fe judía, they have a tradition called bar mitzvah. que ellos tienen una tradición que se llama bar mitzvah, It takes place que sucede when a young boy turns 13 years old. cuando un niño cumple los 13 años. According to Jewish tradition, De acuerdo con la tradición judía, this is when that young person es la edad en que el niño becomes accountable for their life and their actions. ya es responsable por su propia vida y sus propias acciones. So the phrase they would use with a young man, Así que la frase que ellos usarían con ese niño when you turn 13 cuando cumplía 13 años and you have the ceremony of the bar mitzvah, y se hacía la ceremonia llamada bar mitzvah, the boy becomes a man. decían el niño se convirtió en hombre. You see this in Scripture. Lo vemos en la escritura. In 1 Corinthians 13, En 1 Corintios 13, Paul makes an interesting statement. Pablo dice algo interesante.
In verse 11, En el versículo 11, let's turn and read that together. We mira, have vamos a time. leerlo juntos. 1 Corintios 13, 11. You just go ahead and read it. 1 Corintios 13, 11 dice así: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Now, isn't it interesting Ahora, ¿no es interesante that Paul uses 2 times of his life que Pablo comparó dos periodos de su vida? He says, I was a child, Dijo, yo fui un niño and then I was a man. y luego me convertí en un hombre. So he says, when I was a child, Él dice, cuando fui niño, I focused and acted like a child. me portaba como un niño, me enfocaba en las cosas de los niños. But when I became a man, Pero cuando me convertí en hombre, I put away the childish things. dejé las cosas de niños. So we see this pattern in Jewish history. Así que vemos el mismo patrón en la cultura judía We see it in the history of our world in specific countries. y vemos el mismo patrón en la historia del mundo en diferentes países And we even see it in our scriptures. y lo vemos incluso en las escrituras. But then in the last 40 or 50 years, Pero en los últimos 40 o 50 años, our world has created a time of life nuestro mundo ha desarrollado un periodo de tiempo en la vida where there are basically no expectations for a group of people. donde básicamente hay un grupo entero de personas que no tienen ninguna responsabilidad. So instead of working, En lugar de trabajar, they sort of use that time often, usan ese periodo de tiempo frecuentemente and you hear phrases y escuchamos frases like, I'm trying to find myself, como estoy intentando encontrarme a mí mismo or I'm trying to find o estoy intentando encontrar what I want to do for the rest of my life. lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. And we see some very disturbing trends with young people today. Y vemos algunas tendencias que nos deben asustar entre los jóvenes. What's even more interesting Lo que es más interesante is that age, es que la edad, which is usually somewhere between 12 to 18 or 19 years old, que normalmente encaja entre los 12 a 19 años más o menos, is getting longer and longer. se está extendiendo más y más y más. I can only speak for the United States, Solo puedo hablar de la cultura en Estados Unidos, but a very popular trend in the United States pero una tendencia muy popular en los Estados Unidos is for children es para que los niños to go to school, vayan a la escuela, to graduate, gradúen de la escuela, but they don't find a job, pero en lugar de encontrar un trabajo, and they live with their parents viven con sus papás until they're 35 years old. hasta los 35 años. That's become such a trend Ha llegado a ser tan común esa tendencia that a major journal, a medical journal in the United States, que un jornal médico en los Estados Unidos muy conocido has redefined adolescence. ha redefinido lo que es la adolescencia. They say it begins at about 12 or 13 Dicen ahora que la adolescencia empieza alrededor de los 12, 13 años and extends all the way to 30. y se extiende hasta los 30 años. That's amazing. Es increíble, ¿no? Yeah. They think it's crazy too, right? Yeah. Dijo, veo por la reacción que todos creen que es loco también, ¿verdad? So here's what we see. Entonces, ¿qué hemos visto? Not only are there not expectations on that group of people, No solamente esas personas no tienen responsabilidades, for many young people, para muchas personas jóvenes, that becomes their whole goal of life. esa época de la vida llega a ser la meta para la vida. And you even see it with us older people sometimes. Y lo estamos viendo entre los adultos más grandes ahora. Instead of maturing En lugar de madurar and growing in wisdom and age, y crecer en edad y en sabiduría, many in the world, muchos adultos del mundo the goal is to stay young forever. tienen como meta que quieren ser jóvenes para siempre. That is so different than history. Eso es lo contrario de lo que vemos en la historia. I studied one time the history of England. Yo estudié una vez la historia de Inglaterra.
And hundreds of years ago in their parliament, Y hace cientos de años en su gobierno, young men would be elected to the parliament. hombres jóvenes llegarían a tener una posición en el Congreso And they wanted people to respect them. y querían que las personas les respetaran. So you know what they did? Entonces, ¿saben qué hicieron? They wore wigs Se ponían pelucas that were gray, grises so that made them look older, para parecer más maduros, so that people would respect them para que la gente los respetara and listen to them. y los escuchara. Nobody does that now. Hoy nadie hace eso. So we have this entire generation Así que tenemos una generación with no expectations. que no tiene responsabilidad ninguna. And we see three negative characteristics in that group. Y vemos tres características negativas en ese grupo de personas. The first characteristic El primero siendo is the characteristic of entitlement. la característica de titularidad. This is the idea, Y esa es la idea is that people owe me. de que la gente me debe algo. I deserve a job. Yo merezco un trabajo. Or a young person says, I deserve a phone. O un joven dice, yo merezco un teléfono celular. I deserve to have a good time. Yo merezco divertirme. Or I deserve to do what I want Yo to do. merezco tener la libertad de hacer lo que yo quiera hacer. So this idea that the world owes me. Así que tienen la idea de que el mundo me debe algo. The second characteristic La segunda característica is consumerism. es consumismo. And this is the idea Y esa es la idea that we have the ability to choose de que yo puedo elegir entre una multitud de opciones from many, many choices. lo que yo quiera. That the world is there to make me happy, El mundo existe para hacerme feliz and I am defined by what I have. y yo me defino por lo que yo poseo. This is one reason with young people Y esa es una de las razones que los jóvenes why they take into consideration toman en consideración the types of clothes that I wear qué tipo de ropa quieren usar and the type of things that I have, y qué tipo de posesiones quieren tener. because in the young culture, Porque en la cultura de los jóvenes they are often defined by what they have. creen que están definidos o identificados por sus posesiones. The last characteristic La última característica we call emotionalism. lo llamamos emotividad. And the idea here Y la idea de la emotividad is that feelings are more important than truth. es que los sentimientos son más importantes que la verdad. So we are looking for the next experience. Así que estamos buscando la próxima experiencia. ¿sí? They are looking for the next event that they can participate in. Quieren buscar el próximo evento en que pueden participar. I don't know if the young people use this in Mexico, Yo no sé si aquí en México es común entre los jóvenes, but in the United States, pero en los Estados Unidos the teenagers have a little saying. los jóvenes tienen un dicho. They say, I'll say, I don't know if this will translate. Dijo, no sé si lo puedes traducir, pero The vamos a ver. idea La idea es it's a new word. es una palabra nueva que inventaron. The word is FOMO. La palabra que usan es FOMO. 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 We'll be able to translate that. Yep. Here's what it stands for. Y lo que significa en inglés es una acrónima. The fear Un of acrónimo. missing out. Y FOMO quiere decir fear of missing out, que quiere traducirse a temor de perderse de algo. Entonces en inglés o en español podríamos decir temor de perderse de algo, TPA, ¿no? TPA, temor de perderse de algo. So the idea Entonces la idea, is like what we talked about with cell phones the other night. como dijimos con los teléfonos celulares la otra noche, Instead of me going to dinner with you en lugar de ir a cenar contigo and giving my attention to you, y darte mi atención mientras estamos cenando, I'm on my cell phone yo estoy cenando con mi celular because there may be something else porque posiblemente está pasando algo más happening somewhere else en algún otro lado that I might miss. y yo no quiero perderme de eso. So as a result, Así que como resultado, I miss this. yo me pierdo de lo que está pasando enfrente de mí. And we see that all the time Y lo vemos siempre. because we're always looking for the next experience. Porque los jóvenes quieren siempre buscar la próxima experiencia. Now, what does that have to do with Christians? ¿Qué tiene que ver entonces con los cristianos? Because it sounds like I'm
picking on the young people. porque parece que le estoy vacilando a los jóvenes. But the reality is, Pero la realidad no matter what our age, es que no importa cuál sea nuestra edad, we are tempted with this idea. tenemos la misma tentación. Today we have preachers Hoy tenemos predicadores who preach all about peace and prosperity. quienes predican siempre solamente la paz, la prosperidad. They talk about how you can find the best life that you could possibly have. Hablan de cómo encontrar la mejor vida posible. And if you give your life to Christ, Y dicen, si tú le entregas tu vida a Cristo, everything will work out. todo te va a salir bien, You'll have more money. vas a tener más dinero, You will like your spouse more. le va a caer mejor tu esposa, tu esposo, Your kids will be perfect. tus hijos van a ser perfectos And no one will ever get sick. y nadie se va a enfermar jamás. And in many areas, Y en muchas áreas we have made the Christian faith hemos hecho que la fe cristiana very self-focused. se concentre en yo. So the faith is not about what Jesus has done for me Así que la fe no está centrado en lo que Cristo ha hecho por nosotros and then how I can serve him. y en cómo yo puedo servirle a Cristo por lo que ha hecho, Now the idea sino la idea ahora is what can Christianity do for me? es qué puede ofrecerme el cristianismo. And many times if you just listen, Y si escuchas muchas veces, you listen to people's testimonies, escuchas los testimonios de las personas or you listen to certain preachers, o a predicadores, that's exactly what you will hear. es exactamente lo que vas a escuchar de ellos. And much of what churches today are doing Y mucho lo que hacen las iglesias hoy en día are trying to produce emotional experiences. es intentar producir experiencias emocionales. But here's the point. Pero ¿cuál es el punto? Emotional highs Los momentos emocionales are not enough to produce no son suficientes como para producir strong Christians in this culture. cristianos firmes para nuestra cultura. So what does that have to do with the triumphal entry? ¿Qué tiene que ver todo eso con la entrada triunfal? When we preach peace and prosperity, Cuando nosotros predicamos paz, prosperidad when we refuse to dig deep into the Word of God, y rehusamos estudiar a profundidad la palabra de Dios, we make it very easy lo hacemos muy fácil for immature Christians para los cristianos inmaduros to move from singing Hosanna moverse de cantar Hosana to crucify him. a crucifíquenlo. So when we disciple people, Cuando discipulamos a las personas, when we preach, cuando predicamos, when we live our own Christian lives, cuando vivimos nuestras vidas cristianas propias, we have to dig deep into this book nosotros tenemos que estudiar a profundidad lo que dice este libro, so that when the different trends come, para que cuando vienen y pasen las tendencias, we understand that Christianity nosotros entendemos que el cristianismo is not based on what it can do for me, no se basa en lo que puede ofrecerme, but it's based on the fact sino que se basa en el hecho that Jesus was obedient to God, de que Cristo fue obediente that he al died on Padre, a cross, murió en la cruz and he resurrected from the y dead. resucitó de entre los muertos. So he deserves our praise Así que merece nuestra alabanza, no matter what the situation. no importa cuál sea la situación. So let's look at John 13 Sigamos adelante a Juan capítulo 13 and move to the next event in this last week of Jesus' life. y vamos a ver el próximo evento en la última semana de la vida de Cristo. This is the Last Supper. Esta es la última cena. And in the first 6 verses, En los primeros 6 versículos we see a very beautiful picture. vemos una hermosa foto. In John's account of the Last Supper, En la historia de Juan de la última cena, he doesn't give the same details that are given in the other Gospels. él no da los mismos detalles que encontramos en los otros evangelios. He doesn't focus as much on the actual supper No se enfoca tanto en la cena as much as he focuses on the events following the supper. como en los eventos después de la cena. So in these first few verses, Así que en los primeros 6 versículos we see the disciples finish their meal, encontramos a los discípulos y vemos que terminan la cena and then Jesus does something very unusual. y luego Cristo hace algo muy inusual. In verse number 4, En el versículo 4
we see Jesus get up from dinner. vemos que Cristo se levantó de la cena. Now you have to understand the Jewish customs. Ahora tienes que entender el costumbre judío. We don't think that's too unusual. Nosotros no pensamos que es muy extraño, But in that culture, pero en esa cultura, Jesus was the leader Cristo fue el líder and he was the host for the dinner. y fue el que anfitrión, gracias, el anfitrión de la cena. And in that culture, Y en esa cultura, that person esa persona would be the last person to get up. debía ser la última persona en levantarse. But John points out Pero Juan nos señala that he was the first to get up. que Cristo fue el primero en levantarse. So what we see in the example of Christ Así que lo que vemos en el ejemplo de Cristo is that his position es que su posición is not important to him at that moment. no fue importante para él en ese momento. He deserves to stay seated, Él merecía permanecerse sentado, but he is willing to take his position and set it aside pero estaba dispuesto a poner a un lado su posición to do what he is about to do. para hacer lo que él va a hacer en ese momento. We also see in verse 4 También vemos en el versículo 4 that he lays aside his garments. que se quitó su manto. The idea La idea aquí is that he takes his outer coat off es que se quitó su chaleco, and he puts it to the side. su bata, lo pone a un lado, And in those days, y en esos tiempos he was taking on the appearance él estaba tomando la forma of the servant in the group, de un siervo entre ellos, because the servant would not wear an outer coat. porque el siervo no tenía puesto un manto. And here is the one at the table Y aquí está el que está en la mesa, who everyone at the table should be serving. que todos los demás deben estar sirviendo. And yet Jesus says, Pero Cristo dice, I'm going to put aside my rights yo voy a poner a un lado mis derechos and I am going to serve you. y te voy a servir. And then in verses 4 and 5, Después, en los versículos 4 y 5, we see that Jesus begins to wash their feet. vemos que Cristo empieza a lavarles los pies a los discípulos. That was a very dirty job. Y eso fue un trabajo muy sucio. And you had to be humble to do that job. Y tenías que ser muy humilde como para hacer ese trabajo. So we saw Jesus put aside his position. Así que vemos que Cristo puso a un lado su posición, We see him put aside his rights. puso a un lado sus derechos But we also see him put aside his dignity. y vemos que puso a un lado su dignidad. Their feet would have been dirty. Sus pies habrían sido muy sucios. And Jesus was performing the job of a Y servant. Cristo estaba haciendo el trabajo de un siervo. That's an amazing picture. Y es un cuadro muy hermoso, Because the one who is acting as a servant porque el que está actuando como siervo is actually the King of Kings. es de hecho el Rey de Reyes. So we see this beautiful picture. Ahora vemos un cuadro muy bonito, But then Jesus, when he is finished, pero luego al acabarse Jesús, gives his disciples a new command. Él les da un nuevo mandamiento. And we see it in verses 13 Y lo vemos en los versículos 13 through verse 16. a 16. You want to read that? Y dicen estos versículos, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. And then he says it again in verses 34 and Y 35. luego lo vuelve a decir en los versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. So Jesus, in this moment, Así que Cristo aquí gives his followers a new command. les da a sus discípulos un nuevo mandamiento. The new command is to love one another. Y el mandamiento nuevo es amarse los unos a los otros. He even goes as far to say Y él dice that the world will know you're my disciples que el mundo va a saber que somos sus discípulos because of how you treat one another. por la forma en que nos tratamos los unos a los otros. So in this chapter, Así que en ese capítulo they begin by observing an old command empiezan
por observar un mandamiento muy antiguo which was called Passover. que se llamaba la Pascua. And Jesus proclaims a new command Y entonces Cristo les da un mandamiento nuevo to remember me que es recordarle a Él and to love one another. y amarnos los unos a los otros. Now, what does the world tell us today? Ahora, ¿qué nos dice el mundo hoy en día? The world tells us that in order to love someone, El mundo nos dice que para amar a alguien we have to give up certain beliefs. tenemos que sacrificar algunas creencias. That if you love someone, Que si amas a alguien, there are some things in life hay algunas cosas en la vida that you can't really be truthful about. que no puedes decir honestamente. So, for example, Así que, por ejemplo, last night we talked a little bit about God's plan for marriage. anoche hablamos del plan de Dios para el matrimonio. And sometimes Y a veces we have friends that do not follow God's plan for that. tenemos amigos que no siguen el plan de Dios para el matrimonio. And the world would tell us, Y el mundo nos dice, that's not your business. bueno, eso no tiene nada que ver contigo. If you love them, Si tú le amas, you will leave them alone. los dejarás en paz. You will let them do what they want to do. Dejarás que ellos hagan lo que quieran. But if you love them, Pero si los amas, you cannot tell them the truth. no puedes decirles la verdad. We say the same thing about many areas. Decimos lo mismo en muchas áreas. For many people, they're addicted to drugs and to alcohol. Muchas personas son adictos del alcohol, de las drogas. And what the world will say Y el mundo nos dirá, is that person is sick. oh, esa persona está enfermo. They cannot help their problem No tienen control sobre su problema. because they have a disease they cannot control. Porque tienen una enfermedad y no lo pueden controlar. And they would tell us Y nos dirían a nosotros that the last thing we should tell them que la última cosa que hay que decirles is that you are choosing to sin es que estás escogiendo pecar and that you are responsible for your y decisions. que eres responsable por tu decisión. Because telling them the truth Porque si le decimos la verdad, would hurt their feelings, eso les va a hacer sentir mal, and that is not love. o eso no es amor. And the biggest sin of our culture today Y el pecado más grande de nuestra cultura is to offend someone else. es ofender a otra persona. What the Last Supper shows us Lo que nos muestra la última cena is that there is no choice for the Christian es que no hay opción para el cristiano between the truth of God's word entre la verdad de la palabra de Dios and love. y el amor. God told us we have to love. Ahora, Cristo nos dijo que tenemos que amar los unos a los otros. But God defines love Pero Dios define el amor as doing what is best for someone else. como el hacer lo que es mejor para otra persona. If you have children, you understand this. Si tienen hijos, pueden entender ese punto. When you were a child, Cuando eras un niño, I would bet yo imagino that you once or twice que por lo menos una o dos veces disobeyed your parents. desobedeciste a tus padres And your parents had to punish you. y tus papás te tenían que castigar. I've never met anyone Nunca he conocido a nadie who enjoyed punishment. a quien le gusta el castigo. The one time I disobeyed my father, La única vez que yo desobedí a mis padres, okay, okay, you got me. okay, me atraparon. When I got in trouble, Cuando a mí me castigaban, I was only interested in one thing. a mí me interesaba una cosa. What is my punishment? ¿Cuál es mi castigo? How bad is this going to be? ¿Qué tan severo va a ser? And you know what my father would say? ¿Y saben qué me decía mi padre? My father would say, Mi padre me decía, I am doing this to you yo te estoy castigando because I love you. porque te amo. You know what I thought? ¿Y saben qué yo pensaba? You have a very strange way of showing it. Tienes una definición muy extraña de lo que es el amor. Because I didn't think punishment Porque yo nunca pensé que el castigo was loving at all. era muy amoroso, para nada. But if you are a parent, Pero si eres papá, you understand that the most loving thing you can do for your children entiendes que lo más amoroso que puedes hacer para tus hijos is to hold them accountable for their behavior es
mantener responsabilidad para su comportamiento and to sometime allow them to experience consequences y dejar que experimenten las consecuencias that they will not enjoy que no van a disfrutar and they may not understand. y que tal vez no entiendan. But as a parent, Pero como padre, you understand tú entiendes that's the loving thing to do. que es la cosa amorosa que debes hacer. And the Last Supper shows us Y la última cena nos muestra that we cannot choose between love and truth. que nosotros no podemos escoger entre el amor y la verdad. We are required to show both. Nuestra responsabilidad, el mandato es adherirnos a los dos. To everyone that we come in contact with. Y eso va para cada persona con quien tenemos contacto. Several times this week, Muchas veces esta semana I've referred to John 1:14. yo he usado el versículo de Juan 1:14. And in this verse it tells us about Jesus, Y ese versículo nos habla de Jesús that he was full of grace, y nos dice que él estaba lleno de gracia, or you and I would say full of love, o podríamos decir en otras palabras, lleno de amor también. but he was also full of truth. A la vez dice que estaba lleno de verdad. How many times did he talk to sinners? ¿Cuántas veces habló con pecadores? And he was very loving to them Y fue muy amoroso para con ellos. and accepting of them as a person, Aceptó su persona, but he was very honest about their behavior. pero fue siempre honesto en cuanto a su comportamiento. And he is the perfect Y example fue el ejemplo perfecto of what a spirit-filled, de lo que una persona spirit-led Christian que es un cristiano lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo should look like. cómo debe verse esa persona cristiana. We are called to stand on the truth. Dios nos ha llamado pararnos firmemente en la verdad. We cannot afford to compromise, No podemos hacer concesiones en cuanto a la verdad, but we must be so full of love pero al mismo tiempo tenemos que tener el amor that the world cannot help but pay attention to us. que le hace al mundo darse cuenta de nosotros. There's a wonderful example in history Hay un ejemplo hermoso en la historia, where Christians really lived this principle. donde los cristianos ejemplificaron ese principio. In the year 1348, En el año 1348, on the European continent, en el continente europeo, they experienced what was called the Black Plague. experimentaron lo que llamamos la plaga negra. They say that during that time, Durante ese tiempo, almost 1/3 of the population died from that disease. casi un tercero de la población entera murió por esa plaga. There are stories Hay historias about people who would go to bed perfectly healthy, de personas que dormirían en la noche completamente saludables and then in the next morning, y la próxima mañana they would be found dead in their bed. los encontrarían muertos en sus camas. It's very difficult for us to imagine what that must have been like. Muy difícil imaginar para nosotros cómo habría sido vivir en ese periodo de tiempo. In those days, En esos días they did not have the understanding of medicine like we do. no tenían el mismo entendimiento de lo que es la medicina como nosotros lo tenemos hoy en día. But the people started to figure something out. Pero las personas empezaron a darse cuenta de algo. They figured out that if someone was around a person who was sick, Se dieron cuenta de que si alguien estaba próximo a una persona que tenía esa enfermedad, and especially if they would touch that person, especialmente si tocaran a la persona enferma, that most of the time, la mayoría del tiempo they would end up sick as well. esa persona también contrataría la enfermedad. So do you know what the majority of the people began to do? Así que ¿saben qué hacía la mayoría de las personas? They began to lock themselves in their houses, Empezaron a encerrarse dentro de sus casas and the ones that could afford it, y los que podían económicamente hacerlo, they began to leave the towns empezaron a dejar a los pueblos and leave those people to die y dejar a los enfermos para que mueran, as they tried to find a new place to stay away from all the disease. y ellos intentaron buscar un nuevo hogar donde estarían lejos de la enfermedad. History tells a beautiful story about the believers in those days. Y la historia nos dice algo hermoso de los creyentes que vivían en esas partes en esos tiempos. In those days, Christians were not very well accepted.
en esos tiempos los cristianos no eran muy populares. We would say that they were sort of the social outcasts of the culture. Diríamos que a muchas personas no les caían bien los cristianos. And they would live on the outside of the culture of the city. Y de hecho ellos vivían en las franjas, o en las franjas, ¿verdad? De la ciudad. But as they saw those Las people afueras. leaving the city, Pero cuando ellos vieron que todos estaban evacuando la ciudad, instead of running with them, en lugar de evacuar con ellos, history tells that Christians la historia dice que esos cristianos did the exact opposite. hicieron lo contrario. And because of their faith, Y por su fe, they went to the people who were dying. ellos entraron a la ciudad En para re- aproximarse a las personas que morían. And they refused to let them die alone. Y rehusaron dejarlos morir ahí solos. And for a brief time in history, Y por un periodo breve en la historia, those Christians became known for something. esos cristianos fueron conocidos por algo. What made the Christians different Lo que era diferente de los cristianos is their love for the sick and for those who were dying. era su amor para las personas enfermas que estaban muriendo. And that's the challenge for you and me today. Y es el desafío que tenemos nosotros hoy en día. Thankfully, we do not have the Black Plague, Gracias a Dios no tenemos la plaga negra, but we also have something that's much worse. pero tenemos algo más grave. We have people that are sick in their soul. Tenemos a personas enfermas espiritualmente en sus almas, They are dying away from Christ, están muriendo lejos de Cristo and they faced eternity in hell. y enfrentan una eternidad viviendo en el lago que arde con fuego y azufre. Do we love them enough Los amamos tanto that instead of running away from them como para, en lugar de retrodecernos and locking ourselves in the church, y encerrarnos dentro de la iglesia, to go to them, iremos a ellos not only with love, no solo con amor, but with the truth of the gospel, sino con amor y la verdad del Evangelio, so that we can see them come to know Christ. para que puedan conocer a Cristo. The Last Supper shows to us La última cena nos muestra that we cannot choose between truth and love. que no podemos escoger entre el amor y la verdad. We must be full of both. Tenemos que escoger los dos. All right, you ready for a break? ¿Están listos para tomar un breve descanso? Vamos a tomar 10 minutos y a las 8:30 vamos a empezar en punto la segunda parte de esa sesión.